Bueno, hoy les voy a hablar sobre la frase que tuvimos que hacer sobre sustentabilidad. Esta es la frase que ya está traducida. Aquí podemos ver. La frase es: si es falso que la sustentabilidad del mundo no se desarrolla, entonces la generación es mala y debe mejorarlo sí o solo si la modifican los humanos. Como la traduje es: si es falso que la sustentabilidad del mundo no se desarrolla. Aquí es doble P, es P y doble negación, porque está diciendo que es falso y que no se desarrolla. Después es condicional porque dice entonces, se pone una flecha. Después la generación es mala, se pone negativa Q porque está hablando de una mala negación, malo. Y que es una conjunción y se pone como una V al revés. Después debe mejorarlo, que es doble flecha, que es R. Y después sí, solo sí, que es doble flecha, que es una bicondicional. La modifican los seres humanos, que finalmente es una S. Bueno, entonces aquí tenemos la frase traducida, que es toda esta, paso a esto, y pasaremos a la tabla que se desarrollaría aquí y las letras acá. Entonces, como S es acá, sería V, F, V, F, V, F. VF, VF, así hasta finalmente. Después como P1, se diría al 2. V, V, F, F, V, V, F, F. Así consecutivamente, V, V, F, F. Y acá sería otra vez lo doble, entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así igual. Y aquí sería el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sería lo mismo. Después aquí pasaríamos V, que con F se transforma en F, VF, VF, VF. Y cuando llegamos a V y V es otra V, VV, VV, VV. Cuando siguen siendo del mismo signo de este lado y de este lado, siguen siendo verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. Y pasaríamos a F, F y B, F y B, F, B, F, B. Pasarían de este color. Y finalmente serían como traducir las moradas si es que pusimos estas acá. VV falso, VF falso, UFB falso, así consecutivamente. Hasta que estas dos son iguales, sería verdadero y sería falso, 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 verdadero. Así es como esta tabla quedaría, si la pueden ver mejor. Y sería una tabla contingente debido a que el resultado cuenta con verdades y falsedades. Como podemos ver aquí, trae verdadero, falso. De esta frase traducida, que como ya se los había repetido, quedaba traducida así y pasaba de acá y las letras que ocuparon pasarían acá. Esta fue la frase que fue traducida. Espero y les haya gustado la exposición. Nos vemos.